Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha dado mucho que hablar durante siglos, el nominalismo. Una corriente filosófica que sigue generando debate, incluso hoy en día. Exacto. Pero antes de nada, pongámonos en contexto. ¿Qué es exactamente el nominalismo? Bueno, es una pregunta compleja, Claro. pero podríamos decir que el nominalismo parte de la idea de que lo único real son los individuos, las cosas concretas. ¿Y los conceptos generales como humanidad o justicia? Pues para el nominalismo esos conceptos son solo nombres, etiquetas que usamos para agrupar a los individuos. Es decir, que humanidad no sería una entidad real, sino simplemente una palabra que usamos para referirnos a todos los seres humanos. Exactamente. Interesante. Y para profundizar en este tema, vamos a recurrir a un texto de Michele Baldacchini. Un tratado sobre nominalismo que nos va a llevar desde la antigua Grecia hasta la Edad Media. Un viaje fascinante por la historia de esta idea. Y no solo por la historia de la filosofía, ¿eh? ¿A qué te refieres? Pues que el nominalismo ha tenido consecuencias muy reales en la historia, en la política, en la ciencia. Ya veo, ya veo. O sea que no es solo un debate abstracto entre filósofos. Para nada. El nominalismo ha influido en la forma en que entendemos el mundo y en cómo nos organizamos como sociedad. Entonces, empecemos por el principio. Hablamos del nominalismo temprano y de uno de sus principales exponentes. Rossellino, A Rossellino, un personaje que, según Baldacchini, era bastante radical para su época. radical y polémico. De hecho, sus ideas le causaron bastantes problemas. ¿Por qué? ¿Qué decía exactamente? Pues Rossellino afirmaba que los universales, esos conceptos generales como humanidad o justicia, no eran más que flatus vocis. Latus vocis. Suena a latín. Sí, significa aliento de la voz. O sea que para Rossellino los universales eran simples palabras, sin ninguna realidad propia. Exactamente. Lo único real eran las cosas individuales. Y esto lo llevó a algunas conclusiones bastante sorprendentes. Por ejemplo, Rossellino argumentaba que una casa no está realmente hecha de partes. ¿Cómo? Una casa sin partes. Sí, porque si una pared es parte de una casa, y la casa es la pared, el tejado y los cimientos juntos, entonces la pared sería parte de sí misma. Espera, que me he perdido. ¿Cómo que la pared sería parte de sí misma? Es un poco complicado, lo sé. Un poco. Pero la idea de Rossellino es que si nos quedamos solo con los nombres, con las etiquetas, podemos llegar a estas paradojas. Ya veo, ya veo. Entonces Rossellino nos está diciendo que tenemos que tener cuidado con las palabras, que no debemos confundirlas con la realidad. Exacto. Y claro, estas ideas tan radicales no gustaron a todo el mundo. ¿A quién no le gustaron? Pues por ejemplo, a Anselmo de Canterbury. Anselmo de Canterbury, otro gran filósofo medieval. Sí, Anselmo defendía que sí existen esencias universales, que nuestra mente puede captar la esencia de humanidad que se encuentra en todos los seres humanos. O sea que para Anselmo la humanidad no sería una simple palabra, sino algo real, una esencia que todos compartimos. Exactamente. Y estas disputas no se quedaban en el ámbito académico, ¿verdad? No, para nada. Llegaban incluso a tocar temas teológicos. ¿En serio? Sí, Rossellino aplicó su nominalismo a la Santísima Trinidad y, bueno, digamos que no le fue muy bien. Uy, 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 ¿qué pasó? Fue acusado de herejía y condenado por algunos concilios de la Iglesia. Madre mía, parece que el nominalismo era un tema bastante peligroso en aquella época. Sin duda, cuestionar la existencia de universales podía interpretarse como un ataque a los dogmas de la Iglesia. Entiendo. Pero el nominalismo no murió con Rossellino, ¿verdad? No, la historia continúa. Ah. Después de Rossellino llega otro personaje importante, Pedro Abelardo. Pedro Belardo, un hombre que me suena. ¿No era un filósofo muy famoso por su historia de amor con Eloísa? Sí, esa es otra historia fascinante. Pero Abelardo también fue un gran filósofo que intentó encontrar un punto medio entre el nominalismo radical de Rossellino y el realismo de Anselmo. ¿Y cómo lo hizo? Propuso una teoría llamada conceptualismo. Conceptualismo. Suena interesante. Para Abelardo, los universales existen, pero solo como conceptos en nuestra mente. Son construcciones mentales que nos ayudan a comprender el mundo, pero no tienen una existencia real fuera de nosotros. O sea que la humanidad no sería una esencia real que flota por ahí fuera, sino una idea que nosotros creamos en nuestra mente para organizar nuestras experiencias. Exacto. Una especie de herramienta mental. Sí, como una especie de caja de herramientas mental que nos ayuda a entender el mundo. Me gusta esa metáfora. Yeah. Entonces, Abelardo logró conciliar
las posturas opuestas sobre los universales. Pues la verdad es que no. Su intento de encontrar un punto intermedio no convenció ni a los nominalistas puros ni a los realistas acérrimos. Y además, también tuvo problemas con la Iglesia por sus opiniones teológicas. Sí, como su maestro Rossellino. Parece que el debate sobre los universales era un campo minado en aquella época. Totalmente. Y aún no hemos terminado. La historia del nominalismo continúa con un personaje aún más radical que Rossellino, Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham. Ese nombre me suena. No es el de la famosa navaja de Ockham. Efectivamente. Pero antes de hablar de la navaja, vamos a conocer un poco mejor a este personaje. Esto promete. Cuéntame más. Guillermo de Ockham, un personaje que no dejó a nadie indiferente en el siglo IV. Desde luego que su nombre me suena, sobre todo por esa navaja de Ockham, de la que tanto se habla. Exacto, la navaja de Ockham. Pero es que además de eso, Ockham fue un pensador realmente revolucionario, un auténtico terremoto intelectual. ¿En qué sentido? ¿Qué hizo que fuera tan especial? Bueno, para empezar, desafió las ideas tradicionales sobre los universales, llevando el nominalismo a un nuevo nivel. Y no se quedó ahí, también se atrevió a cuestionar la autoridad papal. Caramba. Sí. Abocó por la separación entre la Iglesia y el Estado, algo bastante radical para la época. Menudo personaje. ¿Y qué me dices de la famosa navaja? ¿Qué es exactamente y para qué sirve? La navaja de Ockham es un principio que nos dice que a la hora de explicar algo, debemos elegir la explicación más simple. La que no se complique la vida. Exacto, la que no añada elementos innecesarios. En otras palabras. Lo simple es mejor. Suena bastante lógico. Pero ¿cómo se aplica este principio al nominalismo? Pues muy sencillo. Si los universales son entidades abstractas que no podemos observar ni experimentar directamente, ¿para qué incluirlos en nuestras explicaciones? Según Ockham, es mejor afeitar esas entidades innecesarias con la navaja y quedarnos con lo que podemos comprobar con nuestros sentidos. Me gusta la idea. La navaja de Ockham sería como una especie de marigondo del pensamiento. Exacto. Deshazte de todo lo que no te aporte nada. Menos es más. Y esta idea tan simple tuvo realmente un impacto tan grande como se dice. Muchísimo. El nominalismo de Ockham, al rechazar la existencia de entidades abstractas, sentó las bases para el empirismo moderno. Empirismo. ¿Eso qué es exactamente? El empirismo es una corriente filosófica que defiende que todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia sensorial. O sea, que nacemos con la mente en blanco y vamos aprendiendo a través de lo que vemos, oímos, tocamos, etc. Exactamente. Nacemos como una tabula rasa, una hoja en blanco que se va llenando a medida que interactuamos con el mundo a través de los sentidos. Tiene sentido. Si no existen esas ideas universales preestablecidas, entonces todo lo que sabemos tiene que venir de nuestra experiencia con el mundo real. Exacto. Y ahí vemos la conexión con el nominalismo. Si negamos la realidad de las esencias universales, solo nos queda el estudio de los objetos y fenómenos concretos, tal como se nos presentan a través de los sentidos. Entonces, en lugar de buscar la esencia de la justicia o la belleza, nos centramos en analizar ejemplos concretos de justicia o belleza en el mundo real. Precisamente. Y este enfoque empírico es fundamental para el desarrollo del método científico. Claro, tiene mucho sentido. Observamos, experimentamos y a partir de ahí formulamos leyes y teorías que explican el funcionamiento del mundo. Exactamente. Es increíble pensar que un medio de filosófica que surgió en el contexto de un debate sobre los universales haya tenido un impacto tan profundo en la ciencia. Es una de las cosas fascinantes de la filosofía. Su capacidad para influir en otras áreas del conocimiento y de la vida humana. Las ideas no se quedan encerradas en los libros, sino que tienen el poder de transformar la realidad. Totalmente de acuerdo. Y hablando de transformar la realidad, Balcini también nos habla de la influencia del nominalismo en la política y la religión. Sí, el nominalismo, al cuestionar la existencia de entidades abstractas como el Estado o la Iglesia, tuvo un impacto significativo en la forma de concebir la organización social y el poder. ¿De qué manera? Por ejemplo, al rechazar la idea de un Estado como una entidad superior y abstracta, el nominalismo contribuyó al desarrollo de ideas individualistas y liberales. Ya veo. Si el Estado no es más que un conjunto de individuos que acuerdan vivir bajo ciertas normas, entonces el individuo y sus derechos están por encima de la autoridad del Estado. Es decir, que el poder reside en el pueblo, no en una entidad abstracta llamada Estado. Exactamente. Y esta idea que hoy nos parece tan natural fue revolucionaria en su momento. Y en cuanto a la religión, ¿cómo influyó el nominalismo? Bueno, como vimos con Rossellino, el nominalismo podía ser problemático para la teología cristiana. Claro, si negamos la existencia de universales, ¿cómo podemos hablar de la Santísima Trinidad o de la esencia divina? Es un buen punto. Algunos teólogos nominalistas intentaron conciliar sus ideas con la doctrina cristiana, reinterpretando los dogmas a la luz del nominalismo.
¿Y otros? Otros optaron por una separación más radical entre la fe y la razón, argumentando que la religión se basa en la revelación, no en la lógica o la experiencia sensorial. Entiendo. Entonces el nominalismo no solo influyó en la filosofía y la ciencia, sino también en la forma de concebir la política y la religión. Menuda revolución. Sin duda. El nominalismo ha sido una corriente de pensamiento muy influyente, con ramificaciones que se extienden a diferentes ámbitos de la vida humana. Y aún no hemos terminado de explorar todas sus facetas. Me dejas con ganas de saber más. ¿Qué más nos queda por descubrir en este viaje por el mundo del nominalismo? Vaya ese viaje que hemos hecho desde Rossellino y sus casas que no estaban hechas de partes. La verdad es que sí ha sido un recorrido fascinante por la historia del nominalismo. ¿Quién iba a decir que una idea en apariencia tan simple como negar la existencia de los universales tendría tantas ramificaciones? Es que el nominalismo, al poner en cuestión la existencia de entidades abstractas, abrió un camino que ha tenido profundas repercusiones en la historia del pensamiento. Y esas repercusiones llegan hasta nuestros días, ¿verdad? Exacto. El nominalismo sigue resonando en los debates filosóficos actuales. Dame algunos ejemplos. ¿Dónde podemos ver la huella del nominalismo en la filosofía moderna? Bueno, uno de los ejemplos más claros lo encontramos en el empirismo británico, con figuras como John Locke, George Berkeley y David Hume. Filósofos que defendían que todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia, ¿no? Exactamente. Para los empiristas, nuestra mente es como una tabula rasa, una hoja en blanco que se va llenando a medida que interactuamos con el mundo a través de los sentidos. O sea que nacemos sin ideas preconcebidas Ah. y vamos aprendiendo a través de lo que vemos, oímos, tocamos. Exactamente. Y esta idea conecta con el nominalismo en la medida en que rechaza la existencia de conceptos innatos o a priori. Si no hay entidades abstractas como los universales, todo nuestro conocimiento debe basarse en la percepción de objetos y fenómenos concretos. Precisamente, el empirismo lleva a sus últimas consecuencias la crítica nominalista a las entidades abstractas. Es fascinante. Y aparte del empirismo, ¿hay otras corrientes filosóficas modernas que se hayan visto influidas por el nominalismo? Por supuesto, el nominalismo también ha tenido un impacto en corrientes como el pragmatismo americano y el existencialismo francés. Caramba. ¿Y qué tienen en común estas corrientes con el nominalismo? Parecen bastante diferentes entre sí. Lo que las une es el énfasis en la experiencia individual y en la acción como punto de partida para la construcción del conocimiento y el significado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para el pragmatismo, la verdad de una idea se mide por sus consecuencias prácticas. Si una idea funciona, si nos ayuda a resolver problemas, entonces podemos considerarla como verdadera. O sea que la verdad no es algo absoluto, sino que depende de su utilidad para nosotros. Exacto. Y esto conecta con el nominalismo porque rechaza la idea de una verdad trascendente o universal. La verdad se construye a partir de la experiencia individual y de la interacción con el mundo concreto. Precisamente. Y en cuanto al existencialismo, ¿cómo se relaciona con el nominalismo? El existencialismo, como sabes, enfatiza la libertad individual y la responsabilidad de crear nuestro propio significado en un mundo que, en principio, carece de sentido. Nuestra existencia precede a nuestra esencia, como decía Sartre. Exactamente. Y aquí vemos una clara conexión con el nominalismo. Si no existen esencias universales, el ser humano no está definido por una naturaleza preestablecida. Somos lo que hacemos, lo que elegimos ser. Exacto. Nos construimos a nosotros mismos a través de nuestras acciones y decisiones. Es increíble cómo el nominalismo, a pesar de su aparente lejanía histórica, sigue inspirando reflexiones sobre temas tan actuales como la libertad, la responsabilidad, la búsqueda de sentido. El nominalismo nos proporciona herramientas para comprender los desafíos de nuestro tiempo y para construir un futuro más humano y significativo. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que ha llegado el momento de dar por concluida nuestra inmersión en el mundo del nominalismo. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. El placer ha sido mío. Y a nuestros oyentes les invitamos a seguir explorando esta fascinante corriente filosófica que, como hemos visto, sigue más vigente que nunca. Hasta la próxima. Adiós.